PPK, el gran cambio llegará. Con PPK, la pobreza... Don Max Kuczynski llega al Perú en 1936 para trabajar en el Instituto de Medicina Social de la Universidad San Marcos, y con un PPK ya de 6 años, viaja en 1938 a la selva para hacerse cargo del leprosario de San Pablo, donde encontró un cuadro apocalíptico. Las condiciones sanitarias eran nulas, los enfermos estaban en jaulas y eran tratados como animales. El doctor Kuczynski demolió las jaulas, mejoró las condiciones y les devolvió a los leprosos la oportunidad de vivir como seres humanos. De aquí se ve el hospital. Ahí está. Sin duda, una obra social que impactó tanto que el leprosario cobró fama. Y en 1952 fue visitado por el mismísimo Che Guevara. Un momento que se plasmó hace algunos años en la película Diarios de Motocicleta. Tanto gusto, Bresciani. Mucho gusto. Encantadísimo. El gusto es mío, doctor. Encantado. El doctor Peche me ha hablado con gran entusiasmo de ustedes, así que bienvenidos a San Pablo. Por cierto, traigo una carta del doctor Peche para usted. Sin duda, el ejemplo de su padre en este leprosario hasta donde se llega en un viaje de 3 días en balsa, selva adentro, despertó en Pedro Pablo Kuczynski la motivación que lo llevaría años más tarde a asumir el mismo compromiso social con el Perú. ¿Esas fotos son del leprosario? Esas fotos son de... Yo estoy seguro que aquí hay fotos del leprosario. Pedro Pablo estudió primero en el Perú y luego en colegios públicos de Inglaterra y Suiza, donde aprendió a tocar flauta y piano. Hasta allá viajó con su madre Madeleine, pues, créalo, el gobierno de Manuel Odría había encarcelado a don Max Kuczynski, acusándolo de promover sus ideales sociales. Era 1948 y los Kuczynski la pasaban realmente mal. Más tarde, y gracias a su esfuerzo, Pedro Pablo Kuczynski gana una beca para estudiar política, filosofía y economía en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. De hecho, termina la carrera de economía cuando tenía 22 años y tiempo después, también gracias a una beca, terminó un posgrado en administración pública en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Por si fuera poco, se dio tiempo para estudiar música en el Conservatorio de Suiza. Y en un momento pensé incluso dedicarme a la música, pero al final pues dije, oye, nunca vas a ganar bien tu vida, los músicos están requete mal pagados. Para 1959, sus padres ya habían fallecido y Pedro Pablo emprendió el regreso al Perú desde Estados Unidos y llegó a trabajar desde abajo, como contador, en una hacienda en el Cusco. Trabajando como contador, es elegido para ingresar a un programa de trabajo juvenil en el Banco Mundial. PPK tenía 23 años y fue enviado a realizar estudios económicos a varios países. Primero estuvo en Chile, luego en Argentina, Haití, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá. En 1966, la vida le da la oportunidad a Pedro Pablo Kuczynski de poner toda esa experiencia al servicio del Perú, asumiendo la gerencia del Banco Central de Reserva durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Lamentablemente, meses más tarde, el golpe de estado del general Juan Velasco Alvarado lo obligó a abandonar el país. Todo esto es historia.
En estas circunstancias, Pedro Pablo regresa a Estados Unidos para trabajar en el Fondo Monetario Internacional, donde es nombrado jefe regional económico para Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador. Allí trabajó 6 años y otros 4 para una empresa privada que lo envió como asesor económico a la lejana África, donde conoció de cerca una realidad económica bastante compleja. Recién durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, a fines de los años 70, PPK pudo regresar al Perú y meses más tarde es nombrado ministro de Hacienda en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Una estancia que no pudo durar mucho debido a que Sendero Luminoso lo amenazó de muerte y tuvo que abandonar el país nuevamente. Sin embargo, PPK pudo sacar provecho de esta situación y como gerente de un banco privado norteamericano, logró iniciar en Estados Unidos lo que años más tarde sería un boom en todo el planeta: desarrollar alianzas estratégicas con mercados emergentes. Ahí me dediqué mucho a la China, a los países del Mediterráneo. España estaba emergiendo, todavía no tenía acceso a los mercados. Grecia, Portugal, países que están muy en la noticia hoy, pero que eran países pobres en ese momento. Entonces empezamos a colocarlos en el mercado internacional poco a poco. El aporte de Pedro Pablo Kuczynski ha sido y es requerido por propios y extraños. De hecho, cuando Manuel Santos, presidente de Colombia, asumió el poder, lo primero que hizo fue convocar a PPK para que le marque el modelo económico a seguir. Y me llamó y me dice: oye, Pedro Pablo, tenemos un problema con el tipo de cambio aquí, que se ha apreciado tanto que las industrias y los ganaderos están contra la pared. ¿Qué debemos hacer? Sin embargo, Colombia no es el único país que Pedro Pablo ha asesorado en temas económicos. Egipto, en su ley de inversión extranjera. Corea, en la creación de su banco de exportación e importación. Brasil, en los años 80, en su renegociación de la deuda externa. Venezuela, también en lo mismo. Otra cosa que hicimos para España, todo esto fue en la época de Felipe González, y los asesoramos para conseguir su calificativo crediticio en Nueva York. El pueblo debe vivir dignamente. Su trabajo social, quizá muy poco conocido, también es interesante. En el 2007 funda Agua Limpia, una ONG orientada a dotar de agua potable y alcantarillado a las zonas más pobres del país, en un trabajo conjunto con los gobiernos locales. ¿Qué sabes cocinar, por ejemplo? Mira, yo puedo hacer pescado, ¿Ya? mucho al vapor, que es bien fácil. O sea, ¿conoces tus pescados también? Sí, también. Este es Pedro Pablo Kuczynski, casado 2 veces, con 4 hijos, 3 ya mayorcitos y la pequeña Susi, de solo 12 años. Un hombre con 72 años encima, pero con la vitalidad, la disciplina y una fuerza envidiable propia de un muchacho, y además un amor infinito por sus hijos. Aquí está Carolina, que es mi hija mayor. Ella es la Segunda. La segunda. Nacida aquí en el Olivar. Alexandra. Y Juan Miguel. Juan Miguel. Tiene 38. Sin duda un muchachón de 7 décadas que disfruta de las caminatas por los cerros del Perú, tanto como tocar piano, quena y la flauta. La maestra Mina Mayolo ha sido directora de la Orquesta Sinfónica Nacional durante 13 años y recuerda muy bien a Pedro Pablo tocando en conciertos benéficos. Es
una persona con la que ha sido muy, muy agradable trabajar. Ha sido un placer verdaderamente. Su instrumento principal es el piano. Y el piano es un instrumento muy difícil de tocar, porque el piano es un instrumento que tiene dos claves. La clave de fa en cuarta línea y la clave de sol en segunda línea para la mano derecha. Mano izquierda y mano derecha respectivamente. Y aparte de esto, él toca la flauta, ¿no? No desentona. En absoluto, al contrario. Es Pedro Pablo Kuczynski, un hombre que usa chullo, que baila huayno y marinera y que se siente a gusto con su lado más cholo, comiendo un riquísimo sancochao. ¿Te molesta que te digan gringo? No. En resumen, un hombre de mundo que habla 3 idiomas, que ha trabajado más de 50 años en las organizaciones financieras más grandes del planeta y que ha recorrido el mundo desde el África hasta el Perú, a lo largo y ancho, construyendo de a pocos, pero de manera segura, una vida de película. Con PPK el gran cambio llegará. Con PPK la pobreza. Don Max Kuczynski llega al Perú en 1936 para trabajar en el Instituto de Medicina Social de la Universidad San Marcos y con un PPK ya de 6 años viaja en 1938 a la selva para hacerse cargo del leprosario de San Pablo, donde encontró un cuadro apocalíptico. Las condiciones sanitarias eran nulas, los enfermos estaban en jaulas y eran tratados como animales. El doctor Kuczynski demolió las jaulas, mejoró las condiciones y les devolvió a los leprosos la oportunidad de vivir como seres humanos. De aquí se ve el hospital. Ahí está. Sin duda una obra social que impactó tanto que el leprosario cobró fama y en 1952 fue visitado por el mismísimo Che Guevara. Un momento que se plasmó hace algunos años en la película Diarios de Motocicleta. Tanto gusto, Bresciano. Mucho gusto. Encantadísimo. El gusto es mío. Encantado. El doctor Peche me ha hablado con gran entusiasmo de ustedes, así que bienvenidos a San Pablo. Por cierto, traigo una carta del doctor Peche para usted. Sin duda el ejemplo de su padre en este leprosario hasta donde se llega en un viaje de 3 días en balsa, selva adentro, despertó en Pedro Pablo Kuczynski la motivación que lo llevaría años más tarde a asumir el mismo compromiso social con el Perú. ¿Esas fotos son del leprosario? Esas fotos son de... Yo estoy seguro que aquí hay fotos del leprosario. Pedro Pablo estudió primero en el Perú y luego en colegios públicos de Inglaterra y Suiza, donde aprendió a tocar flauta y piano. Hasta allá viajó con su madre Madeleine, pues, créalo, el gobierno de Manuel Odría había encarcelado a don Max Kuczynski, acusándolo de promover sus ideales sociales. Era 1948 y los Kuczynski la pasaban realmente mal. Más tarde y gracias a su esfuerzo, Pedro Pablo Kuczynski gana una beca para estudiar política, filosofía y economía en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. De hecho, termina la carrera de economía cuando tenía 22 años y tiempo después, también gracias a una beca, terminó un posgrado en administración pública en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Por si fuera poco, se dio tiempo para estudiar música en el Conservatorio de Suiza. Y en un momento
pensé incluso dedicarme a la música, pero al final pues dije, oye, nunca vas a ganar bien tu vida, los músicos están requete mal pagados. Para 1959, sus padres ya habían fallecido y Pedro Pablo emprendió el regreso al Perú desde Estados Unidos y llegó a trabajar desde abajo, como contador en una hacienda en el Cusco. Trabajando como contador, es elegido para ingresar a un programa de trabajo juvenil en el Banco Mundial. PPK tenía 23 años y fue enviado a realizar estudios económicos a varios países. Primero estuvo en Chile, luego en Argentina, Haití, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá. En 1966, la vida le da la oportunidad a Pedro Pablo Kuczynski de poner toda esa experiencia al servicio del Perú, asumiendo la gerencia del Banco Central de Reserva durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Lamentablemente, meses más tarde, el golpe de Estado del general Juan Velasco Alvarado lo obligó a abandonar el país. Todo esto es historia. En estas circunstancias, Pedro Pablo regresa a Estados Unidos para trabajar en el Fondo Monetario Internacional, donde es nombrado jefe regional económico para Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador. Allí trabajó 6 años y otros 4 para una empresa privada que lo envió como asesor económico a la lejana África, donde conoció de cerca una realidad económica bastante compleja. Recién durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, a fines de los años 70, PPK pudo regresar al Perú y meses más tarde es nombrado ministro de Hacienda en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Una estancia que no pudo durar mucho debido a que Sendero Luminoso lo amenazó de muerte y tuvo que abandonar el país nuevamente. Sin embargo, PPK pudo sacar provecho de esta situación y como gerente de un banco privado norteamericano, logró iniciar en Estados Unidos lo que años más tarde sería un boom en todo el planeta: desarrollar alianzas estratégicas con mercados emergentes. Ahí me dediqué mucho a la China, a los países del Mediterráneo. España estaba emergiendo, todavía no tenía acceso a los mercados. Grecia, Portugal, países que están muy en la noticia hoy, pero que eran países pobres en ese momento. Entonces empezamos a colocarlos en el mercado internacional poco a poco. El aporte de Pedro Pablo Kuczynski ha sido y es requerido por propios y extraños. De hecho, cuando Manuel Santos, presidente de Colombia, asumió el poder, lo primero que hizo fue convocar a PPK para que le marque el modelo económico a seguir. Y me llamó y me dice, oye, Pedro Pablo, tenemos un problema con el tipo de cambio aquí, que se ha apreciado tanto que las industrias y los ganaderos están contra la pared. ¿Qué debemos hacer? Sin embargo, Colombia no es el único país que Pedro Pablo ha asesorado en temas económicos. Egipto, en su ley de inversión extranjera, Corea, en la creación de su banco de exportación e importación, Brasil en los años 80 en su renegociación de la deuda externa, Venezuela también en lo mismo. Otra cosa que hicimos para España, todo esto fue en la época de Felipe González, y los asesoramos para conseguir su calificativo crediticio en Nueva York. El pueblo debe vivir dignamente. Su trabajo social, quizá muy poco conocido, también es interesante. En el 2007 funda Agua Limpia, una ONG orientada a dotar de agua potable y alcantarillado a las zonas más pobres del país, en un trabajo conjunto con los gobiernos locales.
¿Qué sabes cocinar, por ejemplo? Mira, yo puedo hacer pescado, ¿Ya? mucho al vapor, que es bien fácil. O sea, ¿conoces tus pescados también? Sí, también. Este es Pedro Pablo Kuczynski, casado 2 veces, con 4 hijos, 3 ya mayorcitos y la pequeña Susi, de solo 12 años. Un hombre con 72 años encima, pero con la vitalidad, la disciplina y una fuerza envidiable propia de un muchacho y además un amor infinito por sus hijos. Aquí está Carolina, que es mi hija mayor. Ella es la segunda. Segunda, La segunda. nacida aquí en el Olivar. Alexandra. Y Juan Miguel. Juan Miguel. Tiene 38. Sin duda un muchachón de 7 décadas que disfruta de las caminatas por los cerros del Perú, tanto como tocar piano, quena y la flauta. La maestra Mina Mayolo ha sido directora de la Orquesta Sinfónica Nacional durante 13 años y recuerda muy bien a Pedro Pablo tocando en conciertos benéficos. Es una persona con la que ha sido muy, muy agradable trabajar. Ha sido un placer verdaderamente. Su instrumento principal es el piano. Y el piano es un instrumento muy difícil de tocar, porque el piano es un instrumento que tiene 2 claves. La clave de fa en cuarta línea y la clave de sol en segunda línea para la mano derecha. A la izquierda